Ahora le voy a pedir que busquen Segunda de Reyes 4:42. Ahí tenemos la conexión. Segunda de Reyes 4:42 y lo vamos a leer hasta el 5:19. Reyes. ¿Lo tienen? Yo lo iba a leer de la Torá, pero lo voy a leer de acá el Reina Valera, que es la que ustedes así no escuchan palabra que decir, ¿qué está hablando el pastor? 4:42. Le pido disculpas, hoy van a tener que aguantarme en la Haftará y en la enseñanza. Alguien me decía, pero pone a otro, porque si no es aburrido, tener que escucharte de entrada y después. Bueno, hoy es el día. Dice así: vino entonces un hombre de Baal Salisá, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Yahvé, comerán y sobrará. Entonces los puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Yahvé. Seguimos en el 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yahvé salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10.000 mudas de vestido. Tomó también carta para el rey de Israel, que decía así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Yahvé su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuándo más diciéndote, lávate y serás limpio?
Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Yahvé, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Yahvé. En esto perdone Yahvé a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinaré en el templo de Rimón, cuando haga tal, Yahvé perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Hasta acá tenemos la Haftará de este día, la Haftará que corresponde a la Parashá, ¿cómo es? Tashría. Como verán, esta Parashá, esta Haftará, perdón, que está uniendo la Parashá Tashría, habla acerca de un leproso. Y hemos estado viendo en el estudio que hemos hecho en la semana, en la porción, porque hemos estado estudiando la porción, ¿cierto? Bueno, los que han estado estudiando la porción me van a entender, más allá de los nuevos que no conocen, pero hay otros que no son como Mauricio y Gustavo, Gabriel, con G era, pero no me acuerdo. Mauricio, bueno, Mauricio lo sabe, Gabriel, porque Mauricio está en el grupo, nada más de vago, capaz que no lo han leído, pero Gabriel es el único que es responsable, o sea, que no es responsable de no haber estudiado, que está exceptuado de esto. Estudiamos en Tashría acerca, primeramente, la impureza de cuando una mamá da a luz, ¿sí? Eso lo vimos hoy en el aula que dio el apóstol, ¿sí? El apóstol David Nesher, ¿sí? Que es quien preside este ministerio, ¿sí? Que está en Mendoza, en la calle Lisandro Moyano 1550. De paso lo presento. Él hablaba acerca de lo que es la impureza y estuvo muy bueno, muy bueno. Hasta donde, o sea, espero que lo hayan podido escuchar y si no, lo pueden volver a rever. Y hablaba acerca de esto, de la impureza. Y acá está hablando también de la impureza de la lepra, porque también hablaba de la lepra, de cuando es llamado impuro por medio de esa ebullición en la piel, como tenía este hombre, Naamán. Y nosotros hemos entendido que el tema de la lepra es a causa, o sea, generalmente, y creo que de lo que habla la Torá es a causa de la maledicencia, de la shon hará, del mal hablar, ¿sí? A causa de eso, que si existe maledicencia o mal hablar, ¿qué es lo que existe? Existe división. No hay unidad, porque no puede existir, a ver, dos personas no pueden estar unidas si uno está hablando mal de la otra, ¿verdad? ¿Sí? ¿O pueden estar unidas si uno está hablando mal de la otra? Ah, yo digo, capaz que me confundí. O que tal vez los que se quedaron callados, no sé, tal vez sean los esposos que uno critica a la esposa, el esposo critica al esposo y dicen, estamos unidos. Yo hablo mal de mi esposa habla mal de mí, pero estamos unidos. En realidad están conviviendo, duermen en la misma cama, tal vez tengan relaciones matrimoniales, pero no quiere decir que estén unidos.
Estar unido es cuando no hay división, o sea, cuando no hay maledicencia. A ver, los esposos acá, voy a mirar las caras de los esposos. Algunos se agachan así para que no los mire. El que habla mal del esposo y la esposa habla mal del esposo. No ocurre acá. Eso estoy hablando, no sé si hay alguien ahí tal vez viendo en la cámara, capaz que allá pase. Acá no, acá gracias a Dios los esposos no se sacan el cuero. No habla uno mal del otro, tal cual. En la antigüedad la lepra, Sará, era una enfermedad temida que no solo afectaba el cuerpo, sino también el estatus social y emocional, quienes la padecían, porque sabías que tenías que ser apartado. Aquel que tenía Sará era apartado del pueblo. ¿Por qué este Naamán estaba en la presencia del rey y todo eso? ¿Por qué? Porque, a ver, tenía Sará, pero estaba en su casa y estaba con el rey. Exacto. No era del pueblo de Dios. Por eso él podía, pero el pueblo de Dios es desde que el pueblo de Dios en sí fue conformado, se puede decir, cuando yo diría fue fundado a través de ese bautismo al pasar por el Mar Rojo, cuando fue sacado de Egipto. Ahí se fundó el pueblo de Israel. Gracias, Señor. Me está soplando. Porque en el monte Sinaí nos dio ¿qué es lo que necesita un país para regir un país? La constitución, ¿cierto? Y Dios le dio justamente la constitución, o sea que fundó el pueblo de Israel con su constitución en el monte de Sinaí, cuando fue dado la Torá, cuando fue dado el decálogo, las 10 palabras creativas, ahí se fundó Israel como pueblo, ¿sí? O sea que el pueblo de Israel desde su fundación, porque está escrito justamente en esos 5 primeros libros que se escribió en ese transitar por el desierto, que aquellos que padecían de sará, lepra, debían ser apartados. ¿Por qué? Porque si esa enfermedad había venido sobre ellos, era por maledicencia, o sea, por la shonjara, por lengua perversa. La Haftará nos habla de este hombre Naamán, un general en jefe del rey de Siria, quien sufría esta enfermedad. Y a pesar de su posición de poder, la lepra lo había marcado, perdón, física, moral y convirtiéndole en un paria. O sea, porque, a ver, me imagino si por ahí a alguien le sale un granito y no quiere salir a la calle porque tiene un granito. Los jovencitos todavía no quieren ir a la escuela cuando empiezan a salir los granitos en su adolescencia. Imagínense este hombre que tenía llaga. Naamán, a pesar de ser un extranjero y representante de un pueblo que estaba justamente, lo tenía en tensión Israel, porque ¿qué es lo que le dijo el rey de Israel? Este quiere venir a armar lío, porque ¿cómo me manda que yo cure a un leproso? O sea que el rey de Siria tenía más fe en el rey de Israel, porque le dijo que fuera que el rey de Israel lo curara. ¿Qué tema, no? A veces nuestros enemigos tienen más fe en nosotros que la fe que nosotros mismos tenemos en nosotros. Seguimos. Este hombre decide buscar ayuda, Naamán. Y justamente, fíjense, una joven cautiva, conocedora de un profeta en Samaria, Eliseo, le sugiere este camino para su curación. Una mujer, fíjense ustedes, presten atención, una mujer cautiva, la habían arrancado de su pueblo, de su familia, y la mujer, ¿qué estaba haciendo?
que se muera, dice que se muera este. ¿Cuándo va a caer muerto? Maldito sea. Pues son palabras que muchas veces han salido de su boca hacia personas que aman. Esta mujer la habían arrancado de su familia y sin embargo él pensaba en su prójimo, pensaba en lo mal que la estaba pasando este hombre y no pensó en lo mal que ella estaba pasando estar cautiva y la mandó justamente a ver a un profeta de Dios. Aunque la situación política era delicada, Naamán, desafiando las barreras, aceptó el consejo y se dirigió a Israel. Y al llegar a Israel, justamente iba con la carta del rey solicitando su curación. Y Naamán que recibió fue recibido con desconfianza y hasta un poco de violencia de parte del rey, como diciendo, ¿por qué me venís a provocar? O sea, el rey interpretó como una provocación. En cambio, Eliseo entendió que Dios quería hacer algo grande. Porque cuando a un varón de Dios, por más que los otros vean una provocación, ellos ven una oportunidad para manifestar la gloria de Dios. Eliseo con su sabiduría envía un mensaje simple a Naamán: sumergite en el río, sumergite en el Jordán para ser curado. Y Naamán, ¿qué es lo que él pensaba? Lo leímos. Vamos, ahí en Reyes, en el 4 creo que estaba, o no, en el 5. En el 5. En el 5:11 él decía que se fue enojado porque él pensaba que, y aquí yo decía para mí, habla Naamán, saldrá él luego, o sea, el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Yahvé, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Cuántos Naamán hay acá que quieren enseñarle a Dios cómo hacer las cosas? Él ya la tenía todo pensado como Dios iba a curarlo. Acá no pasa lo mismo. Y es más, cuando Dios le quiere marcar, le dice, andá, sumergite el río 7 veces. Y dice, ¿cómo que me voy a sumergir al río allá donde estoy? Ahí cuestionando lo que va hacia el varón de Dios, o sea que va hacia Dios a buscar una solución. El varón de Dios le muestra la solución y él ¿qué hace? No, porque no era como él quería. No hay ninguna mano acá. Naamán inicialmente estaba desconfiado y esperando un ritual complicado, o sea, se sorprendió la simplicidad del asunto. De inmersión en el Jordán no solo lo cura de la lepra física, sino también simboliza una purificación interna. Naamán decidió bajarse del caballo de su ego. Ustedes saben que la Sará, la lepra, también es a causa del orgullo. No solamente la maledicencia, también a causa del orgullo. Y este hombre decidió bajarse. ¿Y qué tiene que ver con la parashá? Y que justamente el pueblo de Israel, a causa del orgullo, porque cuando uno habla es a causa del orgullo. Cuando uno habla mal del otro es a causa del orgullo. O Miriam no fue a causa de su orgullo que cuestionó el liderazgo de su hermano. Como diciendo, o sea, cuando vos cuestionás a un líder, tu orgullo te hace pensar de que vos podés estar en los zapatos de ese líder. Si hay alguien acá que me ha cuestionado a mí, yo les presto mis zapatos con mucho gusto. Una semana nomás, más no sé si aguantan 2 días, pero una semana le digo. Así me dijo un varón a mí. Sí, me lo dijo, fue a mí.
me dijo, yo me hago pastor. Y yo le digo, dale, vení, ponete lo mío, necesitamos otro pastor, dale, vení, ponete los zapatos. Después me pidió perdón. Pero el orgullo hace que las personas sean impuras. ¿Qué tiene que ver las mujeres? Porque las mujeres, cuando nacen, los primeros días, se creen Dios. Porque pudieron tener un hijo, porque ven el hijo en sus manos y que no le toquen a su hijo y que a mi hijo y que acá, y se creen como que lo que tienen fue por su aguante de 9 meses de tenerlo en el vientre. Ustedes saben que los que tienen los bebés en brazos, si no fuese que el Eterno sopló vida en el vientre de ustedes, no tendrían esos bebés. O sea que no fue por ustedes. Pero tiene la tendencia la mujer en el orgullo de ser madre, o no han escuchado el orgullo de ser madre. Ya, bonita, mi mamá la escuchó, si bien ella no conoce, pero la palabra está soltada. Es orgullosa de mis hijos. Le digo, no, mami, no esté orgullosa. O inclusive de acá, algunos también han dicho, estoy orgulloso con mi hijo, estoy orgullosa con mi hija. Yo cuando comencé el camino no entendía bien esto y quiso entrarme el orgullo por mi hijo, por las notas de mi hijo. Y el Señor me pegó una cachetada, me dijo, no, hermano, no, hijito mío, no, hermano, no, hijito mío, bajate del caballo el orgullo, humillate para que tus hijos sean varón de Dios. Y lo tuve que hacer, porque es normal de decir, wow, mira a mi hijo cómo va en la escuela, mira cómo juega el fútbol, mira cómo la tiene reclara en esto. Eso es orgullo. Y el orgullo después Dios te lo trata. Y por eso es que esta paracha habla para que vayamos en contra del orgullo. Vamos a seguir después con la próxima que sigue hablando de lo que es la Sara, la lepra. Pero acá creo que nos deja un mensaje bien claro. Me parece que ya, o sea que no necesito darle más palabras sobre este tema. Así que le voy a pedir a los músicos que vayan subiendo y que piensen en las actitudes que tuvo Naamán. Después léanlo de nuevo. Es bueno, o sea, generalmente se lee los sábados a la tarde, la Haftará, pero si podés leerlo entre semana igual. Es más, si alguno quiere leerlo y decirme, sorprenderme para decirme que el próximo Shabbat quiere hacerlo, bienvenido sea. Sobre todo, le voy a contar algo a las mujeres que están de novia y que le han propuesto matrimonio. Si sus esposos, si sus futuros esposos no se animan a pararse acá a hacer una haftará, decirle que aún no están maduros para ser tu esposo, aún no es el varón de Dios que vos necesitas a tu lado. ¿Escucharon, esposas, futuras esposas? ¿Escucharon? Ya tiene problemas. ¿Escuchó, señorita? ¿Usted ya también? Bien. ¿Quieren un varón de Dios? No le tienen que tener temor. Así como esta mujer no tuvo temor de proclamar, aún siendo prisionera. Y los varones que están acá, amadas señoritas, según tengo entendido, son libres porque están en Yeshua, o sea que ya Yeshua los hizo libres. O sea que tienen más posibilidades que esta mujer que proclamó a Naamán de un Dios todopoderoso, porque este hombre se convirtió. Naamán se convirtió. Porque le pedía perdón y permiso, porque él pertenecía
era la mano derecha del rey, o sea que el rey cuando iba a rendirle culto a sus dioses, se apoyaba en su brazo y él le pedía perdón a Dios por lo que iba a hacer. Fíjense el grado de cómo se convirtió, el grado de admiración hacia el Dios eterno. Pidió perdón a Dios, siendo que él no tenía, él se podría haber vuelto a su tierra y seguir siendo el mismo, pero no. Y vuelvo a decir, nosotros tenemos el privilegio de proclamar y estar en constante adoración a Él. ¿Y cuántas veces nos postramos delante de ídolos? Con esto cierro.